Bien, vamos a ver ir avanzando en esta carta, que es una carta muy preciosa, hermano, la carta a los Efesios, porque esta carta nos habla de la eternidad de Dios. Comienza hablándonos de la eternidad de Dios, que estuvimos viendo lo que Dios hizo en la eternidad, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Explicamos por qué en la cruz del Calvario, porque ahí es donde se consuma su obra, y Él mismo dijo, consumado es. Ahí se consuma su obra. Lo que hace el Espíritu Santo en la actualidad. Miren bien qué bonito, lo que hizo Dios en la eternidad, antes de los siglos, antes de los tiempos, antes de que existiera el calendario, antes de que existiera el horario, antes de que existiera el día y la noche, mucho antes de eso, Dios hizo una obra en nosotros y con nosotros. Luego Jesucristo hace la obra hace aproximadamente 2000 años en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Y el Espíritu Santo hace la obra hoy en día en nosotros y por nosotros. Eso hablamos del capítulo 1. Estuvimos hablando también en el capítulo 1, hermano, acerca de la causa de Cristo. Que Pablo decía, por esta causa. Estuvimos hablando acerca de lo que éramos nosotros antes de venir a Jesucristo. Y ninguno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, a excepción algunos pues que llevaron una vida y todavía están jóvenes, pero le aseguro, la mayoría, un 90%, por no ser muy severo, un 90% de los cristianos no éramos buena ficha, ni somos buena ficha. Entonces, pero de ahí nos rescató el Señor. Dice Efesios 2 que en los cuales anduvimos en otros tiempos. Anduvimos, pero no pertenecíamos a eso. Como dijo Jesús allá en oración de San Juan 17, están en el mundo, pero no son del mundo. Aquí dice, anduvimos, seguimos en la corriente, pero no éramos de esa corriente, sino que éramos como seguidores, por causa de la naturaleza pecaminosa que había en nosotros. Estuvimos viendo también lo hermoso que hace Dios, ¿verdad?, en la iglesia. Lo que hace Dios ahora con toda esa gente, forma la iglesia, los que eligió y después los rescató del mundo. Ahora con esa gente forma un cuerpo que se llama iglesia, y de esa iglesia ya no existen, una vez que está la iglesia, ya no existen etnias, porque en Romanos, y clasifican así, hay 3 etnias, dicen muchos teólogos: los judíos, los gentiles y la iglesia. Pero eso no es así. Eso no es así. Dice que en Gálatas que la iglesia es el Israel de Dios. Y aquí nos dice que de 2 pueblos hizo uno solo. ¿Cuáles eran los 2? Los judíos y los gentiles. De esos 2 formó uno solo que se llama iglesia. Por lo tanto, ya no existe en Cristo, después de Cristo, ya no existe tales etnias, sino que solo existe el impío y la iglesia. Sea gentil, sea judío, sea griego, sea semita, sea romano, sea lo que sea, está considerado en el bolsón de impíos o pecadores, y lo que son los redimidos por Cristo, que es la iglesia. Eso estuvimos viéndolo en el capítulo, y eso lo enseña tanto la carta, creo que es de Filipenses, y Gálatas, donde ya no hay, dice, esclavos ni libres, ni griegos ni judíos, sino que todos somos uno en Cristo. Quiere decir que solo hay 2 grupos de personas en este mundo: el grupo de la iglesia de Jesucristo y el resto del mundo. No importa su procedencia étnica, pertenecen a un mismo bolsón.
El capítulo 3 estuvimos hablando, hermano, muy ricamente acerca de los misterios de Dios. Y estuvimos enumerando, creo que eran más de 9 o 10 misterios. Por ahí van, los misterios de Dios. Estuvimos enumerando los misterios, hablamos del misterio escondido. También en el capítulo 3, que es donde estamos, hablamos acerca de lo que es la madurez del cristiano, pero comenzamos a verlo con la fortaleza interior del creyente. Que dijimos que la fortaleza interior del creyente tiene varios aspectos. A veces pedimos, Señor, dame fortaleza. Y déjeme decirle que la iglesia o el evangelio que se está predicando ahora está muy lejos de lo que es el verdadero evangelio. Mire, a Dios hoy en día se le decreta, que es un decreto, es una ley. Se le está dando una ley. Cuando le dicen decretamos, están dando una ley a Dios. Se le ordena. ¿Cuál es el otro término que usan? Decreto, ordeno, declaro, que otra forma de ordenar, porque esa palabra está en un término imperativo. Oiga bien, entonces a Dios se le ordena lo que necesito yo. Se le ordena todo lo concerniente a recibir una bendición. A Dios se le ordena todo lo concerniente a un bienestar. Pero al diablo, hoy en día, se le achaca toda la culpabilidad de nuestros errores, de nuestras debilidades y de nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? No trabajo porque tengo a quien ordenarle que me dé lo que necesito. Y de mis errores yo no soy culpable porque aquel me indujo, aquel me provocó y aquel me indujo a pecar. Él es el culpable. Y miren bien, de esta manera, el hombre hoy en día, y a través de las predicaciones motivadoras de hoy en día, están haciendo sentir al hombre, dándole un empoderamiento al hombre que no tiene, un empoderamiento que no tiene, y victimizándolo de su condición moral, social y espiritual. Victimizándolo. Y no es así, hermano. El evangelio en ninguna parte lo enseña así. Cuando Pedro dice que sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, no es que el diablo anda detrás de cada uno de nosotros, porque él no es omnisciente, sino que ahí está aplicando el término, oiga bien, el verdadero término. Si usted lee los textos antecesores, está hablando de la condición de persecución que se estaba dando a la iglesia. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos está aconteciendo, porque lo estaban persiguiendo para matarlo, echarlos presos, quemarlo, por el emperador. Entonces, está poniendo que el emperador es el diablo. Y anda, dice, como león rugiente, buscando a los cristianos para perseguirlos, echarlos presos y quemarlos. No es que el diablo anda ahorita, el diablo, para que sepa, el diablo ni se preocupa por cada uno de nosotros. Él está tranquilo con meter un falso evangelio, ahí se los llevó a todos en el saco, un solo bolsón con un falso evangelio, con una falsa predicación donde se sienta el hombre cómodo con sus pecados y su condición moral. Con eso ya los tiene ganado a todos, no necesita andar detrás de cada uno. Pero hermano, ¿cómo Job? Porque Job era un caso especial, pero no dice que a todo Israel lo anduvo detrás. Lo que hacía el diablo para con Israel, corrompía al sacerdote y corrompía al rey. Corrompiendo a los dos, se llevaba a todo el pueblo en el saco, como dice. Mire bien, corrompía al sacerdote y corrompía al rey, y con eso todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se dejaba hallar por el sacerdote y por el rey.
Entonces, corrompiendo el evangelio y a los líderes que predican el evangelio, con eso se llevan un montón al saco. ¿Estamos entendiendo? Para que podamos entender esta carta, hermano, que vamos a ver más adelante, los temas que vamos a ver más adelante, necesitamos entender que el cristiano tiene que madurar, y la fortaleza del cristiano no es que viene así como dicen, un chorro, un rayo, te cae un rayo, te parte antes que te caiga. No, es un ejercicio espiritual, donde Dios ya hizo su parte en la eternidad. Jesucristo hizo su parte en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo hizo y sigue haciendo su parte de guiarte, de hablarte, de predicarte, de enseñarte, de animarte. Pero las decisiones las tomas tú en relación a tu vida, a tu condición. Eres tú quien tomas tus decisiones. No es cuestión que Dios te va a llevar amarrado a tomar una decisión. Jesucristo dijo, hay dos caminos, hay dos puertas, pero Él no está forzando a nadie a entrar por una puerta, ni está forzando a nadie a salir de un camino. Somos nosotros con nuestras decisiones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la madurez y la fortaleza espiritual va a depender de nuestras decisiones que tomemos como cristianos que somos, como hijos de Dios que somos. Las decisiones que nosotros tomemos van a trabajar en pro de nuestra fortaleza espiritual, en pro de nuestra madurez espiritual. ¿Usted quiere llevar una vida fortalecida espiritualmente? Ya estuvimos dando y podemos repasar algunos puntos de los que estuvimos estudiando para cómo podemos tener una fortaleza espiritual. Dijimos que para tener una fortaleza espiritual, esto incluimos varios factores. Necesitamos tener buen dominio de las dimensiones del conocimiento de Dios. ¿Qué implica esto? Oiga bien, ¿qué implica tener buen dominio de las dimensiones del conocimiento de Dios? Que usted no se pierda lo oculto, que usted no se pierda la enseñanza, que usted no deje leer su Biblia. ¿Por qué? Porque a mí me da tristeza y a veces hasta furor cuando oigo personas que se creen doctas de la palabra y solo le agarran un pedacito de texto y después le hacen de ahí una alegoría que hasta ellos mismos se pierden. ¿Por qué? Porque no tienen un amplio conocimiento de las dimensiones del conocimiento de Dios. No dominan a perfección una doctrina, una por lo menos, que conozcan y la dominen tal vez no a la perfección, pero sí con bastante madurez. Una doctrina de todas las doctrinas que existen, que aquí las estuvieron enseñando: la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del pecado, la doctrina del hombre, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los ángeles, la doctrina de Satanás, la doctrina de las últimas cosas. Que conozcan bien esas doctrinas para no ser burlado. Entonces, para tener una fortaleza espiritual, ¿qué es lo que me va a fortalecer? El dominio de lo que conozco, la palabra de Dios. La palabra de Dios. En segundo lugar, dijimos que necesitamos mantener una vida digna de cristianos, porque de nada sirve que sepamos si no aplicamos. Eso les estaban enseñando a los hermanos acerca de la observación, la interpretación, y después que ellos observan, después que ellos interpretan, cómo lo aplican primero a su vida. Entonces, de poco provecho es que usted sepa si no lo está aplicando en su vida. ¿Me entiende? Eso le va a ayudar a tener una fortaleza, porque esos son como ejercicios espirituales que le van a ayudar a tener músculos espirituales. Necesitamos mantener una vida digna del Evangelio, con humildad, con mansedumbre, con tolerancia, con paciencia, con amor. Esas son características para mantener una vida digna. Necesitamos mantener una vida, mantenernos en unidad de fe. Y estuvimos hablando acerca de la unidad que dio las características. Unidad en la iglesia, el cuerpo. Un cuerpo es la iglesia. Un espíritu, el vínculo de la unidad. Una esperanza, la salvación eterna. Un Señor, el señorío de Jesucristo. Aquí hemos enseñado en muchas ocasiones acerca del señorío de Jesucristo y qué implica el señorío de Jesucristo.
Señorío de Jesucristo no es que ya mando yo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que Jesucristo es Señor de los vivos y de los muertos. Entonces el señorío de Jesucristo es la autoridad de Cristo en mi vida. La autoridad de Cristo en mi vida. La dirección de Cristo en mis pasos. La dirección de Cristo en mis decisiones. La voluntad de Dios en mis decisiones y en mi hacer y proceder. Ese es el señorío de Jesucristo. Eso me va a traer fortaleza espiritual. Una fe acerca de la sana doctrina. Si creemos aquí una cosa y algún cabeza caliente anda pensando otra cosa, estamos perdidos. ¿De qué provecho tiene? Una fe dice, no dice dos fe, una sola fe. ¿Cuál es el problema? Que leemos un texto y lo sacamos de su contexto y sirve para cualquier pretexto. ¿Por qué? Porque si alguien viene, la hermana Rosa en varias ocasiones me ha preguntado, pastor, mire esto, ¿qué significa esto? Oía esto en mi trabajo, ya vengo y yo le explico, a la luz de las escrituras, o a cualquier hermano. Antes platicaba bastante con la hermana Dori, al principio, porque ella escuchaba, le explicábamos a la luz de las escrituras, porque ese es el trabajo nuestro y para eso estamos. Pero una cosa es que vengan y me pregunten y otra cosa es que anden ahí parloteando con algo que no conocen, ni saben a ciencia cierta. Pero está escrito ahí, sí está escrito ahí. Voy a poner un ejemplo. Mire bien hasta dónde es peligroso esto. Ayer había un debate. Mi esposa participó un poquito. Una amiga y una hermana mía que estaba allá. Y se tocó un punto acerca de la salvación. Que decía que la salvación se necesita bautizarse para poder ser salvo. Mire bien, qué terrible. Solo porque ahí dice para perdón de los pecados en Romanos, en Hechos capítulo 2. Le expliqué eso. Es que dice, no es para todos los pecados, porque dice que hay pecados de muerte y hay pecados de no muerte. Es decir, dice, ella dijo, yo puedo cometer un pecado, dice, pero eso no quiere decir que estoy condenada. En relación a otro, que puede ser un ladrón, un violador, entonces clasifican los pecados. Y yo le dije, para Dios, le digo, pecado es pecado. Grande o chiquito, Él no lo anda clasificando. Pecado es pecado. Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No dice que solo las prostitutas, los homosexuales y los borrachos y los maldicientes y los asesinos. También los mentirosos. Mire bien. Entonces, yo le estuve explicando, pero cuando llego a eso, mira, te voy a explicar lo que quiere decir ese texto. Ese texto está aplicado a Israel, porque habían pecados de muerte y pecados no de muerte. Cuando se refiere a pecados de muerte, es como la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Qué decía la ley? Había que matarla a pedrada o lapidarla. Pero había alguien que se robaba una gallina. ¿Qué decía? ¿Había que matarlo a pedrada? No, tenía que retribuirla con dos gallinas más, por decir así, al agraviado. Entonces, ese otro pecado no era de muerte. El primero sí era de muerte, pero el otro pecado no era de muerte. A eso se refiere. No es que hay pecados que te mandan al infierno y hay pecados que no te mandan. Todos los pecados mandan al infierno a uno. Entonces, ¿qué hizo ella? Sacó el texto de su contexto para usarlo como pretexto en el argumento que estaba sosteniendo. Y así nos puede pasar a nosotros, hermanos, lastimosamente. ¿Por qué? Porque menospreciamos muchas veces los estudios, menospreciamos las prédicas, menospreciamos la enseñanza. Mire, y se lo voy a decir esto, Dios es testigo, y ahorita este video, si lo está guardando el hermano, no por jactancia, pero hay hermanos a distancia en los Estados Unidos, oiga bien, hermanos en los Estados Unidos que me están pidiendo ellos, ¿qué pasó? ¿No ha subido predicación? ¿Qué pasó? Me dice, no. O me mandan a decir, mire, estuvo buena esa prédica, estuvo buena esa enseñanza. Seguía así, hermano, seguía así. Yo la estoy compartiendo aquí. Salvador Revelo me dice, yo la estoy compartiendo aquí con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Aquí nos ponemos a escuchar tu enseñanza que das en tu iglesia.
Mire bien. Y me está preguntando cuando hay alguna cosa que él no entienda. Pero aquí, hermano, como la tienen a la mano, la menosprecian. Y alguien dijo, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Sabe por qué él se siente necesitado ya? Porque tal vez ellos no tienen o el tiempo, o el lugar, o las personas que le enseñen lo que aquí se está enseñando, hermano. Lo que aquí se está enseñando. Hermanos, dice que estamos unidos por un señorío, por una fe, la sana doctrina, por un bautismo, que dice que en Cristo todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu, y por un único Dios, que es por todo y sobre todo. Cuando hablamos acerca de cómo mantener la fortaleza espiritual. Después tenemos la madurez del cristiano en el servicio de la obra de Dios. Eso lo estuvimos viendo casi al final. Y estuvimos hablando acerca de los dones, pero eso lo vamos a enfocar ahorita. Primeramente, cada cristiano debe entender y comprender que fue llamado a ejercer un servicio en la obra, no por sus habilidades, no por sus conocimientos, no por su capacidad humana, sino por la gracia de Jesucristo. Es decir, que Dios nos concede el honor, oiga bien, el privilegio de poder servir y ser parte en su obra. Ahora sí, vayamos a Efesios capítulo 4, versos 7 y 8. Efesios capítulo 4, versos 7 y 8, y la hermana Sarita nos ayuda. La Biblia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versos 7 y 8, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo, del don de Cristo. Oiga bien. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de qué subió, qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche y por concedernos la oportunidad de poder exponer tu palabra. Por Cristo Jesús, Señor, y para gloria de tu nombre, ayúdanos en esta noche, edifícanos y permite que tu iglesia pueda ser ejercitada en la fe. Amén. Bien, estamos hablando de la madurez, y parte de la madurez es darnos cuenta que todo cristiano fue llamado a servir a Dios. A servir a Dios. Y usted dice, ¿dónde está eso? Ahí lo vamos a ver. Todos somos miembros de un mismo cuerpo, cuando hablamos de la unidad. Y oiga bien, todas las partes de nuestro cuerpo, hasta el pelo de la cabeza, hasta la cera que nos sale en los oídos, tiene una función. Tiene una función. ¿Sabía usted? Todo en nuestro cuerpo tiene una función. Dios no puso algo en nuestro cuerpo como adorno. Dios no puso algo en nuestro cuerpo como estorbo. Dios, infinitamente sabio, puso todos los organismos en nuestro cuerpo para beneficio de nuestra salud. Para beneficio de nuestra salud. Dice allí en Efesios, en el verso 12, dice que Dios, los dones fueron dados por Jesucristo para una capacidad especial para cada creyente. En el verso 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a explicar solamente lo de los dones porque lo sucesivo lo miramos el jueves pasado. Quiero enfatizarme en esto de los dones porque esto es lo que va a ayudar a que cada miembro de la iglesia que
todavía siente, ¿para qué me llamó Dios a esta iglesia? ¿Qué vengo a hacer yo a esta iglesia? ¿Por qué estoy yo en esta iglesia? Pueda entender el propósito, no del pastor, sino el propósito de Dios en su vida. En el verso 11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles. Dice que lo primero que puso Dios en la iglesia fue apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles, hermana Sarita, vaya con los niños allá mejor. Todo llévese. O vos pues, anda vos. Que lo paso después. Anda a llevarla. Si a esa edad hace su voluntad, imagínate a la tuya. Sí. Provoca una dictadura en nuestro país. Entonces, hermano, les decía, lo primero que puso fue apóstoles. El ministerio apostolar tenía sus características, tenía sus cualidades que aparecen en 2 Corintios. Y una de ellas era haber visto a Cristo. Otra de ellas era haber resucitado muertos, además de haber sanado enfermos. Pero todos eran escogidos por Cristo. Y Pablo dijo, yo, como el más pequeño de todos, el último de los apóstoles. ¿Quiere decir que Pablo fue el último apóstol que vivió? No, fue el último apóstol que fue escogido por Jesucristo para la iglesia. Hay un debate en relación a Hechos capítulo 1, cuando Pedro y los demás se pusieron a escoger el sucesor de Judas, que se ahorcó. Jesucristo no los mandó a hacer eso, ellos de iniciativa propia lo hicieron. Entonces dice, ¿es o no es apóstol de Jesucristo? Y comienza el debate porque allá van a estar 12 apóstoles con Jesucristo gobernando sobre Israel. Y entonces, ¿quién es? Mateo o Pablo. No importa quién sea, pero los apóstoles tenían que haber sido, a la luz de la Escritura, escogidos por Jesucristo. Dice, y él mismo constituyó. Por eso Pablo en Gálatas dice, no apóstol de hombre ni por hombre. ¿Me está entendiendo? Porque muchos se hacen llamar apóstoles. Y Pablo menciona que en los tiempos de él había muchos que eran falsos apóstoles de Cristo. Falsos apóstoles de Cristo. Entonces, el ministerio apostolar, ¿para qué fue? Fue la base con la cual, o los primeros líderes con los cuales Dios da inicio, o Jesucristo da inicio a su iglesia. ¿Y dónde estaban ellos? Bueno, fueron escogidos en Mateo capítulo 10. Ahí él escoge a sus apóstoles, y apóstol quiere decir enviado. Enviado. ¿Por qué? Porque después que los prepara, los envía de dos en dos. Primero mandó a 12, de 2 en 2, les dio instrucciones, les dio consejos, les dio preparación, les dio advertencia, y después mandó a 70, de acuerdo a Lucas, al Evangelio de Lucas. Mandó a 70, que volvieron con regocijo. Entonces nosotros miramos, hermanos, que el ministerio, lo primero que escoge es apóstoles, porque es lo primero que él pone en la iglesia. Después dice que escoge profeta. Tal vez no le estoy dando los textos, las citas bíblicas, pero le estoy mencionando dónde las puede encontrar por cuestión de tiempo. Profetas, dice a otros profetas. ¿Quién eran los profetas? Profetas eran aquellos que proclamaban o predicaban de Jesucristo, o del Evangelio, o predicaban de Dios. Se les conocía como profetas porque hablaban de parte de Dios. Un profeta también en el Antiguo Testamento se conocía como el oráculo o como el medium, que era el medium entre Dios y los hombres. ¿Quién era? El profeta. Pero Pablo dice, ahora hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién era? Jesucristo, hombre. Entonces, ya los profetas venían hablando de Jesucristo, ya no venían profetizando de cosas futuristas, porque por ejemplo Ezequiel, por ejemplo Jeremías,
Daniel, profetizan de cosas futuristas. Pero nosotros miramos a un Elías que no profetizaba de cosas futuristas, a un Eliseo que no profetizaba de cosas futuristas, sino que profetizaba cosas que se venían, tal vez a los 2 días o a los 2 meses, o como en el caso cuando no llovió, pero fue inmediatamente que se cortó la lluvia. Entonces miramos ese tipo de profetas, pero miramos los profetas también que fueron futuristas, que tal vez profetizaron, como Jeremías profetizó el cautiverio de Israel que se avecinaba. Entonces, hermanos, el profeta en el contexto del Nuevo Testamento es el que proclamaba la palabra de Dios, porque no se le conocía ni como pastor ni como predicador, sino que se le conocía como profeta, el que proclama, pero no cosas futuras, sino proclama el evangelio de Jesucristo. Y como habla de parte de Dios, se le conocía como profeta, pero no como un vidente, que es el otro término que se utilizaba para el profeta: medium, oráculo o vidente en el Antiguo Testamento. Ahora en día hay muchos, hasta hay ministerios proféticos, pero la gente le profetiza las cosas que le gusta escuchar, pero nunca les profetizan que se tienen que arrepentir y convertir de sus pecados para ser salvos. Solo les profetizan que les viene una casa, que les viene trabajo, que les profetizan que están caminando bajo cielo abierto. No sé dónde escucharon la palabra. Eso fue lo que dijo Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre, cuando estaba siendo apedreado. Ahora la gente dice, caminamos bajo cielo abierto, entonces hay que apedrearlos también. Porque solo vio Esteban en el espíritu cuando iba a ser apedreado. Cielos abiertos, dicen. Los profetas de hoy en día solo profetizan cosas sensacionales, cosas emocionales, cosas motivacionales, para que la gente se sienta bien, se sienta cómoda, y con esa comodidad, con esa tranquilidad, con esa facilidad les pueda aflojar la cartera. A otros constituyó evangelista. El término evangelista aquí quiere estar relacionado a lo que hoy en día se conoce como misionero. Muchos evangelistas que surgieron hoy en día son aquellos que no tienen a cargo ninguna iglesia, sino que dicen que Dios les dio el don de evangelista para andar predicando, andar criticando, criticando, tirándole a los pastores, y andan del timbo al tambo. No tienen pastores, no tienen ministerio, no tienen nada. Solo andan hablando, gritando, o los que andan en los mercados como obreros fraudulentos, que dicen que Dios les dio ese ministerio, ir a predicar a los mercados para después ir a recoger la ofrenda. Eso no es el evangelista. El evangelista es un misionero. Por eso Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Evangelista era llevar el evangelio, llevar el mensaje de las buenas nuevas a lugares donde no se conocía. Esa es la obra que hacían. Hoy en día se llaman los misioneros. Entonces, evangelistas creen que andar pegando 4 gritos como la mona, ofender, pregonar, criticar, pedir y decir: Dios, vivo por fe. Hay unos que salen en Facebook bastante, ya han dejado de salir porque fueron una sensación cuando aguanta mi locura, algo así, el otro que salía ahí con unas cotones y todo, y salen criticando a Raimundo Vicente y toda la gente. Pero ¿de qué sirve si ellos no tienen un ministerio donde sujetarse? Ellos salieron al sol y al viento y comenzaron a decir locura. Por eso dicen aguanta mi locura, porque son realmente cuerdos, locos. Profeta, a otros evangelistas, a otros pastores que son ya definidos al ministerio, y maestros. Los pastores son los que estaban a cargo de la iglesia, y los maestros se conocían también como los ancianos, que eran los encargados de vigilar en la iglesia. Oiga bien, los maestros eran los ancianos que estaban encargados de vigilar en la iglesia y tenían la responsabilidad de enseñar la sana doctrina. Estaban trabajando como colaboradores con el pastor, porque el pastor no era como hoy en día, que solo está para predicar tales días y tales días. No, antes el trabajo del pastor era más a tiempo completo, en el sentido de que él estaba
pendiente las 24 horas del día de su rebaño, más a tiempo completo. Entonces, ¿por qué? Porque las iglesias eran bastante multitudinarias en ese entonces, multitudinaria. Acuérdense, la primera iglesia en Jerusalén tenía más de 15,000 miembros, la primera iglesia de Jerusalén. Y entonces habían pastores que estaban por la administración de la iglesia, miraban la administración de la iglesia, y los maestros estaban velando por el fiel cumplimiento de la sana doctrina y que no hubieran fuga ahí de falsas doctrinas o herejías. Ese era el trabajo de los maestros. En cuanto a los dones, muchos le llaman a esto los 5 ministerios en la iglesia, pero la palabra ministerio quiere decir servicio. Entonces, ministerio, todos tenemos un ministerio en la iglesia porque todos hemos sido llamados a servir, nada más que cada uno en su debido orden, de acuerdo a cómo lo puso Dios y el Espíritu de Dios en el cuerpo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12 para hablar de los dones. Y aquí vamos a tocar un don que le encanta a la gente. Y es el don de mover la lengua. Dice el versos 1: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Habla en términos plural. Había muchos dones. Dice el verso 18. Vamos a ver después de esos dones. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿como quién? Como Él quiso. Esto no es cuestión de, como hacen otros ministerios, que los pastores son los que, me gusta este, me gusta esta, me parece este. Los que a mí me convienen son los que yo voy a poner. No se trata por conveniencia, sino que se trata por llamamiento de Dios y a través del testimonio de aquellas personas que da evidencia del llamamiento de Dios. Dice el verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. Después, mire, aquí están la variedad de dones de los que hemos mencionado. Pero lo primero que puso fue apóstoles. Luego, ¿quiénes? Los predicadores, los profetas, como Esteban, como Felipe, como Bernabé, como Sila, como dice Apolo. Eran personas muy elocuentes en la predicación. Pero también dice los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. En este don de lenguas hay mucha confusión hoy en día. Y vamos a ver, tal vez en otra ocasión, que nos dé más tiempo, específicamente esto del don de lengua. Porque hoy en día ya no existe en la iglesia el don de lengua. Primeramente fue por señal. ¿A quién? A los judíos y no a los gentiles. Y el don de lengua no es un don de articulaciones de sonido, sino que eran idiomas conocidos. Vamos a traer un mapa y ahí les vamos a enseñar las regiones donde se hablaba lengua. Pero esto se los prometo quizás para la próxima clase acerca del don de lengua. ¿Por qué la iglesia ya no tiene esos dones de lengua, los dones de milagro, de hacer milagros o de sanidad? ¿Por qué no existen en la iglesia esos dones? Pero miramos más adelante, hermano, en el capítulo 14, versos 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué cosa? Que profeticéis. Quiere decir que el profetizar era importante, pero aquí recalcamos que el término profetizar es predicar de Jesucristo, proclamar el evangelio de Jesucristo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice, por su gracia eterna. Primera de Pedro capítulo 4 versos 10 y 11, vamos a ver qué nos enseña.
acerca de los dones que fueron dados por Jesucristo. Verso 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Mire, ministrelo, quiere decir sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un don no es para jactarme, no es para volverme popular, no es para que la gente me aplauda. Un don es para glorificar a Dios Padre por medio de Jesucristo. Que la gente glorifique a Dios, que la gente, ¿y de qué manera la gente se glorifica a Dios? La gente glorifica a Dios no pegándole un grito, no levantando las manos, no pegando un silbido, no brincando. La gente glorifica a Dios cuando se consagra para Dios. De esa manera es que se glorifica a Dios. Porque de nada sirve o de poco provecho es gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios. Y mi vida está yendo perdida. Mis palabras son huecas, son vacías. El Señor Jesucristo dice: creen que por sus muchas palabras serán oídos. En aquel día me dirán: Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre dijimos. Les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque la manera de glorificar a Dios es no solo gritando o diciendo de Dios. Porque, oiga bien, hasta el diablo habla de Dios. Entonces la manera de glorificar a Dios es obedeciendo a Dios, es llevando una vida consagrada a Dios. De esa manera es que glorificamos a Dios. No glorificamos a Dios con hablar, con brincar, con saltar, con llorar. Glorificamos a Dios cuando llevamos una vida consagrada para Dios. Entonces pudiera decir Dios: ve, este es mi hijo amado, este es mi hija amada. Ve, yo sabía que se iba a consagrar para mí. Yo sabía que cuando lo escogí, ¿para qué nos escogió Dios? A ver, ¿para qué nos escogió Dios? Para que fuéramos, ¿qué dice? Santos y sin mancha, delante de Él. Entonces, ¿de qué manera le glorificamos? Llevando una vida consagrada a Dios. ¿Entendemos eso, hermano? Para eso, entonces, los dones fueron dados con un propósito. El don no fue dado para que uno se enaltezca, para que uno se jacte, ni para que uno se aproveche. El don fue dado para que Dios sea glorificado en todo. Vamos al 1 Corintios capítulo 14, versos 12. Fueron dados con un propósito. Acabamos de leer ahí, en Pedro dijimos que para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo. Pero vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versos 12. ¿Lo tienen, amados? Si lo tienen, no lo suelten, que ya voy para allá. Verso 12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Los dones no son para jactarme. Los dones no son para decir yo soy, o yo puedo, soy mejor que aquel. Los dones son para ponerlo en, dice, había dicho en otro pasaje, servir a otro, administrar a otro, y aquí dice que es para edificar la iglesia. Todo lo que nosotros vamos a hacer, sea de hecho de palabra, dice que sea para la gloria de Dios, pero nosotros vamos a edificar nuestra iglesia con nuestras palabras y con nuestras acciones. Si yo vengo
¿verdad? Y quiero edificar la iglesia, tengo un don y quiero edificar la iglesia, y voy a maldisponer y llego donde la hermana Suyen y le digo a la hermana Suyen, ay hermana Suyen, viera que estoy preocupado. ¿Por qué? Porque la hermana X viera lo que anda diciendo de usted. Le pregunto, ¿estoy edificando la iglesia? ¿Ustedes creen que de esa manera edifico la iglesia? Ah, pero hay que decir la verdad, pastor. Pero de esa manera no se edifica la iglesia. La iglesia la vamos a edificar con amor, los unos por los otros. La iglesia la vamos a edificar entregándonos primeramente nosotros a la iglesia. No podemos esperar que venga el resto de la comunidad de Ciudad Venecia cuando nosotros no estamos dispuestos a venir a los cultos. Y queremos que venga toda Ciudad Venecia. No va a venir toda Ciudad Venecia. Si no venimos nosotros, que somos los anfitriones fielmente a los cultos, a los 3 cultos que hacemos por semana, que no es gran cosa. 3 cultos no es gran cosa. Hermanos, los dones fueron dados con un propósito, y era ¿qué? Edificar la iglesia. Los maestros tienen una gran responsabilidad, hermano. El maestro cree que venir a dar la escuela bíblica dominical es solo venir, presentar el tema, ya entretuvo a los niños, ya cumplió y ya está. Eso es todo. Si eso cree que eso es ser maestro, está perdido. Más bien está necesitado que los niños le enseñen a usted. Porque maestro de escuela bíblica dominical es formar en aquel niño, primero, un temor de Dios, un carácter que tenga temor de Dios. Pastor, pero yo lo voy a cambiar. No, no le estoy diciendo que usted lo va a cambiar. Formar es darle los principios espirituales y los principios morales. Y en eso usted tiene que prepararse. Eso no le va a venir de romplón. Tiene que prepararse, tiene que darle seguimiento, tiene que darle consejería, tiene que apapachar a aquel niño, tiene que escuchar a aquel niño, tiene que abrazar en ocasiones a aquel niño y llorar si es posible con aquel niño cuando tenga que llorar con él. Entonces aquel niño va a sentir que por fin hay alguien en esta vida a quien le interesa. No sé si miraron ustedes la noticia del niño que se ahorcó de 9 años. Eso fue terrible. 9 años. ¿Por qué? Porque quien lo debería proteger lo desechaba, lo maldecía, lo injuriaba, le deseaba la muerte, lo mandaba a que se suicidara. Y el niño triste, se mira la inocencia del niño ahí, porque dice, mamá siempre me gritaba, siempre me decía esto, siempre me decía que por qué mejor no nos moríamos, por qué no nos ahorcamos, por qué, para qué habíamos nacido, para qué. Entonces le enseñó al niño que él era una carga, un problema, que él era el causante, ellos eran los causantes de su sufrimiento, de su dolor y su desgracia. Y entonces el niño, para darle paz a su mamá, para darle tranquilidad a su mamá, tomó la decisión de ahorcarse. Y le dice, mamá, te quiero, un besito, cuídate. De despedida. Estaba filmando el video llorando el niño antes de ahorcarse. Terminó de filmar el video, se ahorcó. Y le preguntan a la mamá, no, si el papá no los maltrataba, si que no estaban hablando del papá, estaban hablando de él. El padrastro, no era el papá, era el padrastro, pero él los castigaba, pero no los maltrataba. Pero no se le mira ni una gota de remordimiento, ni de tristeza, ni de dolor. Cuando ustedes miren mujeres así, si no quieren tener hijos, mándenlas a que se capen. Porque si les gusta el deporte, pero no quieren traer al equipo, que se capen. Sí. Hablándoles en términos. Sí. Porque ese es el problema. Viven en calamidad y paren. Mejor que se operen. Se capen y practiquen el deporte hasta cuando ellos quieran, se aburran.
Pero así nos traen niños a sufrir a este mundo. Eso fue triste. Eso fue hace como 3 días atrás, creo, 4 días atrás. Ahí estaba en las redes sociales. El propósito de esta iglesia es de los dones, maestros, edificar a la iglesia. Los maestros subestiman ese ministerio que Dios les ha dado. Porque ustedes no se imaginan las riquezas que Dios ha puesto en sus manos. Riquezas, hermanos, que yo las disfruto hoy en día. Créanme. Yo las disfruto, esas riquezas de hoy en día. Viera cómo ayer que estaba cumpliendo años me llamaban, me mandaban mensajes y todo demás. Gente que yo le di clase. Gente que eran jovencitas y les ayudaba, les aconsejaba. Así como con Jordan, desde jovencito. Cómo me agradecen ahora. Y eso me da una satisfacción, un placer. Sentir que yo pude poner un granito de arena en la formación de aquella persona. Sentir que hay gente que te aprecia no porque le diste un carro o porque le regalaste algo, sino porque le aconsejaste algo bueno. Qué cosa más tremenda. Eso es lo más rico en esta vida. Ese es el tesoro que uno se puede llevar en esta vida. Saber que contribuiste de manera positiva en el crecimiento y formación de muchas personas. Y eso ustedes lo tienen en sus manos con los niños. Eso ustedes lo tienen en sus manos con los niños. Los maestros. Ser maestro no solo es venir, a ver, juguemos, cantemos, bailemos, ya, jale. Eso no es dar clase. Un texto que agarre, una porción del texto que agarre, y usted que lo haga sentir vivo con esa palabra. No dice que la palabra de Dios es viva. Pues hágalo sentir vivo, hágalo sentirse importante, hágalo sentirse útil, hágalo sentirse amado por el Señor. Ya que en esta vida solo le ofrecen sufrimiento, palo, amenaza, pues muéstrele que Dios es todo lo contrario a un niño. Los dones fueron dados con un propósito. ¿Cuál es tu propósito de ser maestro? Decirle al chaval, andate de aquí, chaval infeliz, mucho necia. Va para su casa, a dar guerra a su casa. Así te dijo el Señor a ti. O te dice a ti. Porque le digo, ninguno de los que estamos aquí estamos al 100% a la plomada. Si nos pasa el plomo el Señor, quedamos a la cuadra. Te lo digo con toda franqueza. Pero como nosotros ya estamos los que estamos, a los niños los queremos. Queremos que los niños hagan lo que nosotros no hacemos. Ser fiel al Señor. Ser obediente al Señor. Ser consagrado al Señor. Los dones fueron dados para alcanzar una meta, hermanos. Los dones fueron dados para alcanzar una meta. Efesios 4:13 dice: ¿lo tienen, hermano? Dice en Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Quiere decir que no hemos logrado ni lograremos alcanzar eso así. Pero hay una meta, y es que los dones que son para edificación de la iglesia llevan una meta. Hasta que todos lleguemos a la unidad, dice, de la fe. Que todos nosotros lleguemos a comprender lo esencial de la doctrina de Jesucristo. Y todos creamos lo mismo, todos marchemos a un mismo paso, a un mismo nivel de fe. Claro, no vamos a pensar todos de la misma manera, no vamos a tener todos la misma capacidad de retención, pero todos vamos a hablar unas mismas palabras. Aunque a uno nos cueste hablar más que otro, pero vamos a hablar unas mismas palabras. Vamos a estar unidos en un mismo pensamiento. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero todavía yo le aseguro que hay hermanos que no están completamente unidos en la misma fe, que hablamos que es la fe, unidos en la sana doctrina. Creer todo una misma cosa. Hay hermanos que todavía dudan.
no están conformes. Lo respeto, pero no lo acepto. Sorry. Hay una meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A dónde nos quiere llevar? A la perfección, a la madurez espiritual. Filipenses 2, 15 y 16, hermano. Filipenses 2, 15 y 16. Dice así: para que seáis irreprensibles, mire, y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Mire cuál es el mundo en que vivimos. No ande esperando que el mundo le tire rosas, flores ni aplausos, porque dice que esta generación es maligna y perversa, en medio de la cual nosotros tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Es decir, si ellos son las tinieblas, nosotros tenemos que resplandecer, iluminar, ser de provecho, de bendición para ellos. Pero dice, asidos, quiere decir la palabra asidos, agarrado de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué quiere decir, hermano? Los dones fueron dados para alcanzar una meta. Pablo quería presentar, dice, y que toda la iglesia, en el día de Cristo, verla ahí. Aquí está la iglesia de Éfeso. ¡Wow! ¿Cuántas iglesias habían en Éfeso? 10, 15 las que habían. Pero aquí están todos. ¿Y este otro? Es que esto lo alcanzamos después que te fuiste vos. Bueno. Pero son de Éfeso. ¡Qué bueno! No corrí en vano. No en vano aguanté la paliada que me dieron en Éfeso. No en vano aguanté la garroteada que me dieron en Atenas. No en vano aguanté, dice, la que me echaron preso y me colgaron allá en Tesalónica. No en vano fue eso. Que me arrastraron casi muerto en Tesalónica. No fue en vano. No en vano aguanté los naufragios. ¿Por qué? Porque mi meta era presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y aquí los puedo ver a todos. Hay una meta. Hermano, yo les pregunto a los que tenemos dones, ¿cuál es su meta para este año? Yo les hablaba de una meta a principio de año. ¿Va trabajando en su meta? Los que tienen clases, ¿cuáles eran sus metas para este año? ¿Aumentar la clase? Bueno, ese era uno, está bien. Pero hay otros que dicen, bueno, de estos 4 muchachos, 5 muchachos, por lo menos preparar a uno para el bautismo. Bueno, ¿ya lo lograste? No. Si tenías la otra meta de multiplicarte, ¿lograste? No. ¿Qué otra meta? Bueno, que de estos 5 muchachos aprendieran por lo menos, en todo el año, se aprendieran los 66 libros de la Biblia al pelo. Una vez yo me puse, creo, a enseñarle a los muchachos de aquí, que se aprendieran los 66 libros de la Biblia, las 12 tribus, nombre de las 12 tribus, los 12 apóstoles. ¿Recordás, Francis? ¿Recordás, va? Esos eran los cultos de los sábados, creo que hacíamos, va. Y eso era lo que aprendíamos aquí. ¿Por qué? Porque saben más de la farándula y del deporte que de las cosas de la Biblia. Entonces, aprender de la Biblia, los libros, aprender de los héroes de la fe, aprender quién era Daniel. ¿Quién es Daniel? No el comandante, no el presidente, el Daniel de la Biblia. Hermano, estaba poniéndose firme, hermano Carlos. Qué bárbaro, hermano Carlos. ¿Quién era Daniel y Mias? ¿Quién era Nehemías? ¿Cuál es el logro de Nehemías? Y que cada joven por lo menos conozca en pocas palabras, en brevedad, la historia de cada uno de estos personajes bíblicos. ¿Qué hicieron para ganarse el honor, el mérito de que su nombre esté en la Biblia? ¿Quién era Nehemías? ¿Quién era Esdras? Y ahí, así cada uno de los nombres que están ahí en la Biblia, sus nombres están en la Biblia. Entonces, qué importante es
que los jóvenes entonces ese es un propósito. Bueno, nos vamos a que sacamos la lista nosotros y les vamos enseñando en cada domingo, les vamos enseñando un héroe de la fe. ¿Por qué su nombre se menciona en la Biblia? ¿Qué impacto tuvo en la Biblia? ¿Qué logro hizo en la Biblia? ¿Hizo por Dios? ¿O qué consagrado fue por Dios? ¿O para qué lo llamó Dios? Que su nombre está ahí en la Biblia. Eso es importante, hermano. Y eso lo aprenden los niños. Van a decir los niños no saben. No van a saber esos bandidos. Saben. La meta, hermano. La meta. Ya estamos casi cerrando el año. Ya deberían haber sus metas, porque ya lo que resta es solo el complemento. Pero ya sus metas deberían de estar avanzadas. Pero algo más, hermano. Los dones te iban a guardar del peligro. ¿Sabías tú que un don te guarda del peligro? Un don te guarda del peligro. Aquí sí hay varios textos que ver. Efesios 4:14 dice, para que ya no andemos como niños fluctuantes, llevados por doquier de viento de doctrina, sino que dice, sigamos todos creciendo en la verdad. Vamos a ver lo que dice. Para que ya no seamos niños fluctuantes, 4:14, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es lo que están haciendo ahorita. Como mucha gente ya no lee la Biblia, ya no le interesa la Biblia, camina mejor un celular que una Biblia. Miren, en una casa pueden haber 3, 4, 5 celulares y tal vez solo una Biblia. Y hasta los niños, oiga bien, se les ha enseñado cómo usar el celular. Toma, anda a jugar, anda a entretenerte, pero no se le ha enseñado cómo usar la Biblia. Pastor, pero es que están chiquitos. Y la Biblia enseña, instruye al niño. Y en Deuteronomio le decía al pueblo de Israel, al acostarse, al levantarse, al andar por el camino, no dejarás de hablarle estas palabras. Pónganlas en tu frente, en tu mano, en el dintel de tu puerta, por todos lados, para que el chaval lo vea. Aquí dice Dios, Jehová, hoy Israel, vuestro Dios, uno es. Hoy Israel, entonces se van quedando. Y anda en la mano, no andan las pulseras de Shakira, anda un texto bíblico. Y no es aquel texto bíblico que a todos les gusta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, menos orar, leer la Biblia, ni consagrarme, ni asistir a la iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, menos esas 4 cosas. Entonces, hermano, hay otro texto que les gusta bastante. Mi Dios pues suplirá a todos conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Qué lindo eso. ¿A quién no le gusta? A mí me gusta. Pero eso se lo dan. Ese texto es una promesa para las personas que contribuyen al ministerio de la obra. Hermanos, dice 2 Tesalonicenses 2:13. Vayamos que vamos aterrizando. Y cuidado pues, termine estrellándose usted. 2 Tesalonicenses dice 2:13, dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, oiga bien, Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, estad firme, oiga bien, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y confirme toda buena palabra y obra. Dice que los dones te guardan del peligro. Los dones te guardan del peligro. Dice que Dios los escogió para salvación y que tenemos que estar firmes y retener esa doctrina. El verso 2 de Pedro 3:16, si me ayudan hermanos, 2 de Pedro 3:16,
Dice así: casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales ¿quiénes? ¿Y los quiénes? ¿Sabe quiénes son los indoctos? ¿Sabe quiénes son los indoctos? Aquellas personas que no son doctos. Y la palabra docto quiere decir experto. La palabra doctor es bien, de ahí donde viene la palabra doctor, que quiere decir experto. Un maestro, un experto. Por eso después el estudiante universitario saca licenciatura, saca posgrado, saca maestría y después saca el doctorado. ¿Por qué? Porque ya es un experto en aquella área, en aquella especialidad, un experto. Entonces, hermano, aquí dice que Pablo escribió muchas cartas, está diciendo el apóstol Pedro, entre las cuales escribió muchas cosas, entre las cuales hay muchas que son difíciles de entender. Pablo habló de misterio. Entre las cuales le dice, prácticamente ahí está hablando los mediocres. Cuando dicen doctor, son mediocres, que medio saben, medio conocen, y con lo poco que medio saben o medio conocen, quieren hacer una cátedra de aquel asunto. Y se jactan y creen que manejan y conocen con lo poco que medio saben. Y hacen argumentos y comienzan a hacer hipótesis y comienzan a hacer comparaciones, ilustraciones, y todo a puro razonamiento humano y no con la base bíblica. Porque la base de todo creyente es la Biblia. Pero la Biblia todavía tiene que saberse leer, analizar, interpretar y aplicar. La Biblia tiene, le he dicho, una sola interpretación. Y la interpretación de la Biblia, el 90% de la interpretación de la Biblia es literal. Quiere decir a como está escrito. Es literal. El 10% es alegórico. ¿Qué quiere decir alegórico? Que están incluidos las parábolas, las figuras retóricas, las figuras literarias, la anécdota, la alegoría, los similes. Entonces esas cositas tienen otra aplicación. Hermanos, aquí el apóstol Pablo dice que son dos tipos de personas, el peligro en la iglesia. La gente que medio sabe, por eso son mediocres. Y los inconstantes, los que están una vez y no están dos veces. Dice que Santiago decía, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir que estos inconstantes son los que una vez están y la otra no. Pasan un mes en la iglesia, ponen las pilas y de pronto se pierden 2, 3, 4, 5 meses. Allá vuelven. Se pierden, están otros 2, 3 meses, ponen las pilas y vuelven a perderse otros 3, 4, 5, 6, 7 meses. Son aquellas personas en otras iglesias que viven reconciliando cada vez y cuando. Cada vez y cuando. Aquí, gracias a Dios, pues no tenemos de eso. Yo creo que solo Jazmín, ¿verdad? Pero no tenemos gente así de que está constantemente reconciliando, porque nosotros no practicamos eso. Y que se nos vayan a estar perdiendo y viniendo, perdiendo y viniendo. A veces se ausentan olímpicamente, más que vienen las Olimpiadas, ¿verdad? Pero no es cuestión que se salen de la iglesia, se van al mundo y después vuelven a la iglesia, se vuelven a ir al mundo, ¿verdad? Y así están, como que vienen de turistas. Entonces ese tipo de personas así aprenden unas cositas para justificar después su pecado. Y dice, tuercen como también las otras escrituras para su propia
perdición. Entonces, los dones, hermano, lo que usted ya sabe, lo que usted ya maneja, lo que usted ya entiende, eso le sirve a usted para que cuando se encuentre alguien así, cruz y calavera, digamos. ¿Sabe qué significa cruz y calavera? ¿No? Cruz y calavera era un símbolo que salían dos cruces de dos huesos cruzados así y una calavera en medio, que era una señal de advertencia que se ponía en los frascos que contenían veneno o tóxicos, letales. Entonces ese símbolo se ponía en los frascos farmacéuticos, ¿verdad? Fármacos, y ponían ese, entonces de ahí se toma entonces cruz y calavera. ¿Qué quiere decir? Una advertencia como una señal de peligro letal contra aquella persona. Y por último, si usted tiene problemas, cómo cumplir su ministerio, cómo cumplir la meta, dice que los dones te ayudan a cumplir tu deber. Un don te ayuda a cumplir tu deber. Todo es que lo pongamos en práctica. Hermano, yo le soy sincero, yo tendría las 1001 justificaciones para ausentarme frecuentemente, las 1001 justificaciones, créame. Pero si yo quiero, si mi meta es que un día el Señor levante este ministerio, haga crecer este ministerio, y cuando digo levante y haga crecer, no estoy hablando de multitudes, si vienen, bendito sea Dios, sino que de aquí salgan hombres y mujeres que sirvan a Dios. Entonces, para eso pues tengo que hacer uso del don que Dios me ha dado. Y el don que Dios me ha dado, si es la enseñanza, pues la enseñanza les va a ayudar a formar carácter a ustedes. Y aquellos que ya tienen años de estarme aguantando y escuchando, pues cuando les toque ir a presentar defensa del Evangelio en otro lugar, o les toque ir a predicar, o les toque visitar a su familia, y tengan ustedes que defender su fe, defiéndanla, porque tenemos que contender por nuestra fe y callar la boca de aquellos que contradicen nuestra fe. Callar la boca, porque ponen a hablar y todo pura menudencia, pero nada de posta. Cállele la boca con la Biblia y ahí va a ver. 1 Timoteo 4:10. Dice: los dones te ayudan a cumplir tu deber, dice Pablo. En el verso 9, palabra fiel y digna esta, y digna de ser recibida por todos. Mire bien, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando usted hace uso cabal, uso fiel de ese don que Dios le ha dado, usted va a lograr alcanzar y cumplir su deber. ¿Cuál es su deber? Si usted tiene un deber como maestro, yo no sé si todavía están entregando los planes de clase, pero según había entendido yo que los planes de clase los tenían que entregar los jueves. ¿Cuál es el propósito de entregar un plan de clase? Que ver que el maestro siga las orientaciones que se dieron aquí en una charla a los maestros. Ver si el maestro, el texto que va a enseñar,
o el tema que va a enseñar, o la clase que va a impartir, el maestro realmente está empapado de lo que va a enseñar. Es decir, domina el tema. ¿Cuál es el propósito del plan de clase? Ver que el maestro se preparó para esa clase y ver si el maestro tiene alguna duda sobre esa clase, sobre el tema. Pero si yo solo vengo y los dejo dar clase, yo no estoy entendiendo o no estoy conociendo si realmente tienen dominio del tema y si realmente están cumpliendo con el programa o si realmente están desarrollando el programa. Entonces, ¿cómo voy a medir si alcancé mi meta? ¿Cómo voy a medir si la escuela dominical alcanzó sus objetivos, sus propósitos? No tengo con qué. Porque los parámetros que me van a ayudar a medir son los planes de clase, la asistencia y la enseñanza de cada maestro. Eso es lo que me va a ayudar a medir la proyección que tenga de la escuela dominical de aquí a un año. Pero si no lo están haciendo, hermanos, y solo se acuerdan de abrir la Biblia cuando van a dar clase, no van a cumplir con su deber. Y el don que tienen, no lo están aprovechando. Ahora, ¿qué hablamos de don? Bueno, si usted tiene el don de poder con facilidad leer la Biblia, tener fluidez, poder explicarla, poder sacarle 2, 3 puntitos ahí al texto, a la lectura, 2, 3 puntitos relevantes que le ayuden al niño, pensar como el niño, ¿qué necesita este niño? Entonces si yo le voy a dar clase a Carlita, yo no puedo predicarle a Carlita como les predico aquí a ustedes. Yo tengo que hacerme como Carlita para pensar qué es lo que necesita Carlita. Y así a Carlita, la hermana Charlie, yo le puedo enseñar el texto y para que ella lo pueda digerir, porque si no le va a dar empacho. Lo voy a perder. ¿Me están entendiendo? Eso es de los maestros. Entonces, los dones te ayudan a cumplir tu deber. Si tienes amor a los niños, ese es un don. No todos tienen amor a los niños. Pero si tienes ese amor, esa pasión, ese apego a los niños, bueno, ten ese apego para que ese niño no se te vaya. Para que ese niño no se te pierda. Para que ese niño no te falte. Y para eso necesito estar pegado a él. ¿Cómo? Visitándolo. ¿Cómo? Animándolo. ¿Cómo? Motivándolo. Visitándolo, animando, motivándolo y escuchándolo. ¿Cómo está, hijo? Aunque llegue todos los días, ¿cómo está, hijo? ¿Cómo estuvo tu clase? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Todo bien? Qué bueno. Aquí cuando se me pierden yo les digo, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está pasado? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Ah, bueno. Para no escurcar pues mucho su vida. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí. Así deberían demostrarle el afecto a los niños. Pienso yo. Los dones te ayudan a cumplir tu deber. Por ejemplo, hay las hermanas que sirven de colaboradoras, ya deberían de ser entrenadas para ser maestras. Les da miedo ir a estar con los niños. Les vamos a ir a hacer el fresco y la comida. También que pongan a dar clase un día. Mire, hermana, no puedo, yo le voy a cambiar, yo le hago el fresco ahora y usted da la clase, la hermana pastora ponga a dar clase. Sí. Y la hermana pastora ya daba clase, dice, a los adultos, a las damas adultas, ahí donde estaba. Hermano, usted nunca predicó aquí a las damas. No predicó a las damas cuando estuvo con las damas, ni una vez. No vino ese día que le tocaba, porque yo sé que había un programa. Había un programa, hermana Dori. Yo creo que no vino ese día. Hermano, hay que aprovechar el don que ustedes tienen. Aprovechar el don. Por ejemplo, hay hermanas que tienen muchas experiencias ricas que contar sobre la vida. Y cuando le digo experiencias ricas, no es que anduvieron en Miami, anduvieron en Florida, que anduvieron en Cancún, que anduvieron en Montelín. No, experiencias ricas en la vida son experiencias que nos han ayudado a crecer, que nos han ayudado a madurar, que nos han ayudado a fortalecernos, a llegar a alcanzar donde estamos. Para mí eso es por ejemplo, si alguien me dio un consejo, para mí eso es algo rico en la vida, porque ese consejo me ayudó a abrir los ojos y a ver las cosas desde otra perspectiva que tal vez no las miraba.
Entonces, ustedes a través de la edad pienso que aquí hay damas que tienen mucho que compartir con las jovencitas. No importa con Odalia, aunque ya es doña Odalia, pero ella todavía necesita mucho que aprender ahora en su trabajo como madre, como esposa, mujer. Lo mismo Gaudí, sí. Y las que todavía no, como la grande, Jazmín y Sarita, aconsejarla de visionar hacia el futuro. No hacia el hogar, no hacia el vecino, no hacia el vago, visionar hacia el futuro, no hacia el parque, visionar hacia el futuro. Visionar. Ustedes damas pueden. Pero ¿qué pasa? No están aprovechando sus dones. Sus dones te ayudan a cumplir tu deber. Amén. Amén, hermana Francis. La hermana Francis tenía un don pero muy bárbaro. Ella era la que se encargaba de discipular a la joven. Y discipuló a varias que se bautizaron. Ahora ya no quiere. Ya no le dan permiso. ¿Quién? No sé. Vamos a orar, hermano, pongámonos en pie. Porque todavía tiene dos que puede discipular. Tiene a Jazmín, está Sarita. Así que tiene. Gaudí, ¿quién te discipuló? Ahí está. La María. María José. Ahí está, pues miren, y ahí está la Gaudí. ¿Y a vos a quién te discipuló? Ivania, ¿no? La abuela, la abuela Ivania. Entonces ahí están, pues, y bendito sea Dios que el trabajo, miren, nuestro trabajo es, dice Pablo, uno sembró y otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nuestro trabajo es sembrar la palabra, regar la palabra, es decir, darle seguimiento, pero los resultados le pertenecen a Dios. Amén. Así que Francis, retome su responsabilidad, su don. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, porque tú eres bueno y tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Padre eterno, por esta reflexión que nos permitiste conocer. Ayúdanos a seguir estudiando cabalmente esta hermosa carta, donde nos vas enseñando paso a paso la obra que tú estás haciendo e hiciste en la eternidad, hiciste en los tiempos de la iglesia y la sigues haciendo a través de los años, de los siglos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a despertar esa conciencia que necesitamos conocer acerca de los dones, Señor. ¿Qué son los dones? ¿Para qué sirven los dones? ¿Cómo nos ayudan los dones? ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Hacia dónde nos conducen los dones? ¿Para qué sirven los dones, Señor? Yo creo que de esta manera es que la iglesia puede entender a qué fue llamada cada uno de los hermanos, a qué fueron llamados a este lugar. ¿A qué fuimos llamados? Y nos vamos a dar cuenta que fuiste tú quien nos llamó y que fuiste tú quien nos dio esa habilidad, esa capacidad sobrenatural para servirte aquí en la iglesia. Gracias, Padre mío, por darnos ese honor, ese privilegio de ser miembros del cuerpo de Cristo y darnos esa oportunidad de ser parte de este cuerpo, de ayudarnos a funcionar en este cuerpo y de ser parte instrumental de la edificación de este cuerpo. Por Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Bien.